¿qué tal? Mi nombre es Fernando Pérez, del podcast InsiderNet. En este podcast lo que hacemos es que hablamos de transformación digital, de innovación, de temas de tecnología, pero sobre todo aplicado a las empresas. Este podcast lo que buscamos es que sea práctico, que la gente se lleve y diga, wow, eso lo quiero hacer. Y hoy tenemos un gran invitado que es Fernando Ramírez de Cemex. Por favor, Fernando, adelante. Gracias, Fer. Pues muchas gracias por la invitación, un gusto. Mi nombre es Fernando Ramírez, soy responsable de la transformación digital dentro de Cemex, de cara al cliente, de cara interna. Y bueno, mi trayectoria ha sido durante los últimos 6 años participar en este proceso desde que esta organización apostó por hacer esta transformación digital. Y platicaremos, Fer, en el transcurso de estos minutos, este periodo, qué requiere esa transformación digital y qué fueron los pilares justamente para poder llevar a cabo esa transformación digital. Me siento como en la última película del Hombre Araña, en donde Peter, Fer. Adelante. Va a estar buena, muy buena la conversa. Fer, hace rato estábamos hablando, tú me comentabas que para ti es importante los 4 pilares de la transformación digital. Yo decía que eso es importante, pero queda en segundo plazo de la experiencia del usuario, del cliente, cómo le damos un mejor servicio al cliente. Entonces me gustaría que empezaras a hablar un poco de temas de transformación digital y cómo ves tú estos 4 pilares que nos comentabas. Mira, es una pregunta bien interesante la que haces, Fer, porque creo que si nos queremos transformar digitalmente, antes hay que pensar en el cliente. No es un tema simplemente de invertir en tecnología, sino es un tema en generar un cambio cultural, un cambio de procesos, un cambio de reglas de negocio, un inmensos número de cambios dentro de la organización. Dentro de ellos, un pequeño pilar de esa transformación, no pequeño, pero muy importante, es la parte tecnológica, que creo es donde muchos piensan o pensamos, o incluso cuando a mí me invitaron a participar dentro de esta posición, que era justamente tema de tecnología. Y no, es tecnología como pilar, gente como pilar, procesos como otro pilar, y ellos son los que conforman ese proceso para lograr realmente una transformación digital exitosa. Pero esencialmente todo eso deriva de pensar, escuchar, entender y poner al cliente en el centro. Si no pones al cliente en el centro, todo esto que te menciono realmente no pasa y no funciona. Y yo creo que esa fue la parte que justamente en la organización que yo colaboro fue la que dio pauta hace ya unos 4 o 5 años a generar este cambio, pensar en el cliente, ponerlo en el centro y nuestras decisiones. ¿Me puedes ayudar poniendo el micrófono un poquito más inclinado hacia... Ándale, ahí está mejor, sí. Listo. Sí. Ya, entonces, eso fue lo que justamente hicimos hace un tema de unos 4 años y yo ya inmerso dentro de esta dinámica de la transformación digital, fue generar el cambio cultural dentro de la empresa, Fer. Eso es lo primero, es lo inicial, que la gente entienda que si queremos transformarnos, primero debemos de pensar en el cliente, porque si no, toda acción no va a generar algún beneficio de cara al cliente, ¿no? Entonces, al final los 4 pilares terminan siendo habilitadores de cómo atendemos ahora al cliente, ¿no? Definitivo. E incluso antes de llegar a esos 4 pilares, yo te diría que un ejercicio bien importante primero es entender y escuchar al cliente, y ahí es otra dinámica en la cual tú debes de entender algo que se denomina el Customer Journey. Voy rápidamente a decirte qué es un Customer Journey. Un Customer Journey es entender de punto de inicio a punto final cuál es la experiencia de tu cliente. Durante este Customer Journey, imagínate una línea de tiempo, y en esa línea de tiempo hay diversos momentos de la verdad, por decirlos de alguna manera. Momentos de la verdad, por ejemplo, el cliente te contacta porque quiere tener alguna relación comercial contigo. El cliente tiene el proceso de darse de alta como cliente, o tiene el momento de poner un pedido, o tiene el momento de pagar
o tiene el momento de recibir su producto o servicio. Hablándote de un Customer Journey generalizado, ¿no? Sea para producto, sea para servicio. Tiene un momento para quizás obtener el documento que le habilita que compró ese producto, la factura. Todas las interacciones que tiene el cliente contigo. Todas las interacciones, e incluso la postventa. O sea, la postventa también está dentro de ese Customer Journey. Entiende primero ese Customer Journey, entiende dónde están los dolores que hoy el cliente tiene en todo ese recorrido, esa experiencia, y de ahí realmente empieza a partir para saber si debes de invertir en tecnología, si debes de invertir en procesos, si debes de invertir en un cambio organizacional del chip de la mente de tus colaboradores. Ese Customer Journey, realmente esa es la pauta, el punto de partida para generar la transformación digital. Algo que a mí me tocó ver en una empresa. Ellos crean su Customer Journey con una página, un business to business, pero algo que no tenían era la conexión de esa página con su back office, con la gente que operaba, ¿no? O sea, tenías un ejército de gente trabajando para que la página se viera bien. Entonces aquí hay que cuidar también eso, ¿no? Definitivo, mira, porque ese Customer Journey puede que en ciertas partes funcione ya digitalmente y puede que en ciertas partes funcione análogamente. Ahorita lo que yo escucho que tú me compartes es que quizás demasiado todo el Customer Journey estaba análogo. Tienes el front, donde el cliente vive la experiencia, hace digital, touch, hace digital, pero el cliente no tiene ese conocimiento que detrás el back office, todo está manual, tienes a gente trabajando, ¿no? Entonces, esa es parte también de la transformación digital. Muchas empresas, muchas organizaciones pueden empezar así. No creo yo que esté mal, pero debe estar bien definido en esa hoja de ruta, que hoy empiezo análogo, ¿cómo lo vas evolucionando? Sí, porque digital. El reto que tienes es la escalabilidad. O sea, sí. si no lo tienes digital, pues cada vez vas a tener que meter más gente, ¿no? Más gente. Y al final, Fer, también, ¿qué buscas para generar una mejor experiencia, tener una transformación digital? Al final esto es un negocio. Es un negocio que, si ya entiendes que el cliente está en el centro y tú estás ejecutando en función de tu cliente, al final un negocio tiene que rendir, tiene que dar ese rendimiento. El que pongas tú en el cliente en el centro es evidentemente para que tomes tus decisiones, hagas tu transformación, generes un cambio organizacional, pero al final a la empresa pues, tiene que dar. O vendes más o cuestas menos. Ahora, si metes gente más atrás para soportar ese proceso, ahí sí yo te diría desde mi punto de vista, y si no está claro dentro de esa organización, esa hoja de ruta donde dice de análogo, debo de transformarme a digital, o piensa que en su hoja de ruta es quizás meter más gente en ese back office, pues realmente creo que el plan no está tan bien estructurado y no hay que evolucionarlo. Me encanta cuando hablas de análogo a digital. O sea, te entiendo que es válido empezar con análogo porque estás experimentando, sí. Pero en tu hoja de ruta o tu roadmap de trabajo debes de considerar esa evolución, sobre todo en los puntos donde hay mucha fricción, ¿verdad? Puedes. Yo creo que el deber ser es empezar análogo y mi experiencia me ha enseñado que si tú tratas de entender a tu cliente y generar un producto digital que desemboque en esa transformación digital y lo echas a mercado y resulta que quizás tu exploración, tu research no fue tan exacta, tu producto vas a invertir en puntos que a lo mejor no valgan la pena. Entonces creo ese es el beneficio de empezar en ocasiones análogo. Le das a tu cliente una interfase, como tú ahorita lo dijiste, digital. Te da un nivel inicial de experimentación experimentas. Esa es la palabra. Experimentas y posterior que entiendes, ya te llevas esas conclusiones, esos hallazgos y empiezas realmente a definir qué conexiones tienes que hacer con el back office, hablando de conexiones ya digitales, para que fluyas solo, ¿no? Sin que meta mano alguien en ese sentido, ¿no? Entonces, eso lo denominamos como el famoso MVP, que echas a andar el primer con cartoncito, todo. Está prácticamente, si somos muy específicos, está sostenido con alfileres. Sabes cómo está funcionando, el cliente ve una muy buena experiencia, concluyes,
que atrás todo lo que tuviste que conectar, qué es, y vaya, lo echas a andar, ¿no? Entonces, creo que toda transformación debe ser análoga. Empiezas por el lado análogo, Fer. Claro, tengo un buen amigo igual que tú, Fer, claro, que trabaja en Microsoft, y él lo que comenta es, sobre todo hablando en temas de agilidad, de velocidad, de experimentación, el working software, ¿no? O sea, todo lo que haces es buscar el working, el servicio, trabajando. Pero lo que él dice es que la evolución de eso es el working knowledge, que es cuando pones el producto al mercado y el cliente, o sea, eres capaz de capturar el feedback del cliente y entonces desarrollar o mejorar en base a eso, que es un poco lo que estás comentando, ¿no? Claro. O sea, lo pones al mercado, incluso análogo, ves que funciona, y donde ves que la gente está enamorándose o está generando algún valor de costo, de venta, de satisfacción, entonces ahí empiezas a automatizar, ahí le pones foco, ¿no? Fíjate, dijiste algo, la palabra bien interesante, costo. Insisto, aquí hay que ver la experiencia del cliente, porque él es el que de ellos vivimos. Claro. Y la otra está la parte del costo. Entonces, cuando tú haces estos experimentos, encuentras que la experiencia es satisfactoria, que el cliente está contento, que haces que haya un engagement por parte de él para quedarse contigo. Ya después analizas, bueno, ¿esto qué me implica? ¿Qué tengo que conectar? Y a su vez, ¿qué otros costos? Si bien de inversión, a su vez también de costo de retorno, es decir, voy a poder bajar, quizás hoy necesito 10 gentes para hacer este proceso, bueno, quizás haciendo esta conexión que me va a costar X cantidad. Empiezas a hacer casos de negocio. De negocio. Totalmente, de negocio. Y mira, y ahí nos vamos a otra circunstancia que en las organizaciones pasa, Fer. Cuando estamos hablando de casos de negocio, costos, y ahorita te dije 10 personas hacia este proceso. Ahora, si hago esta conexión, invierto en tanto, pero me implica 5 personas que quizás ya no son necesarias para hacer este proceso. Y es también cuando entra ya la parte humana, que es otro de los pilares, porque empieza la gente a pensar o a entender que si pudiera dejar de tener su trabajo. Cuando creo que lo enriquecedor es entender que esas personas que hacían esas acciones las puedes poner a colocar, a hacer otras actividades que generen realmente más valor. Aquí hacías reportes, bajabas Exceles, cruzabas, hacías VLOOKUP. Oye, eso se puede automatizar dentro de esta conexión. Bueno, a ellos, ¿qué tal si los ponemos a generar ahora este otro tipo de valor? Contactos con el cliente, estar validando qué mejorar. Pero en ese proceso, la gente, cuando estás haciendo ese proceso de cambio, la gente dice, voy a perder mi chamba, voy a perder. Y que empieza a poner obstáculos. Sí. Oye, esto no funciona, esto no está dando lo que se piensa, cuando en realidad quizás sí lo está dando, pero ya hay internamente esos primeros stoppers de decir que esto no debe de avanzar, ¿no? Entonces, son circunstancias. Si quieres ahorita llegamos a esa parte, incluso me gustaría que habláramos de aprendizajes, de qué se puede llevar la gente, ¿no? Porque muchas veces lo que quieren saber es, está padre, qué bueno que lo hicieron ellos, esa empresa bien grandota, pero yo cómo le hago, ¿no? Eso es buenísimo, me encanta eso. Sí, yo creo que ahí es donde vamos a agregarle valor a la gente. Una pregunta, igual yo estoy perdido entre algunos conceptos de Customer Experience, Service Design, etcétera. Hay uno de ellos que el Journey no solo incluye los contactos contigo, sino los contactos que tiene el cliente acerca de ti o acerca del servicio o producto que le quieres vender. Y esto es, por ejemplo, antes de hablar contigo si te va a comprar a ti, pues se metió a internet y preguntó a ver qué tal trata Cemex a sus clientes, qué tanta diferencia de precio. O sea, tú participas también en estos puntos que tienen que ver contigo, pero que no son de tu empresa, o sea, no son directamente controlables por ti, sino tienes que generar algo. Claro, sí, no, llamémosle en el marketing. No estudié marketing, soy ingeniero civil, por cierto, pero en el marketing, el famoso de boca en boca. Y si es una realidad, digo, creo que tú hoy quieres
contratar un servicio, un producto, y es natural que nos metamos a revisar reseñas y saber qué es lo que dice la gente. Y si hay una influencia en ti, si hay reseñas donde encuentras una connotación negativa al producto o al servicio. Es un hecho y yo lo hago y dejo de comprarlo o adquirirlo. ¿Qué es lo que ahí creo yo debe de hacerse y buscar? Sí, escuchar y entender al cliente. Dentro de este Customer Journey, te decía que hay momentos. Y dentro de esos momentos hay... Yo los denomino, o dentro del argot del Customer Experience le dicen los drivers. ¿Qué es lo que mueve al cliente? Oye, a mí me mueve el tener una muy buena experiencia si voy a ir a tu tienda a recoger, a hacer el pick-up. Oye, a mí me interesa mucho la experiencia del ordering, que pueda ponerlo de una manera fácil, ¿no? O sea, hay ciertos drivers específicos que los clientes son los que buscan. Tienes que estarlos mapeando y estarles preguntando cómo se sienten respecto a lo que le estás otorgando. Y para eso hay encuestas muy definidas. La más conocida en este ámbito, el NPS, el Net Promoter Score, es una manera tú de poner un termómetro y saber qué está diciendo el cliente respecto a ti. Es una encuesta que se hace directo al cliente. Creo que ya cualquiera la hemos recibido porque es una encuesta que se empezó a hacer muy habitual. Si haces una operación en Santander o cualquier banco y fuiste a sus instalaciones, te mandan la encuesta. Del 0 al 10, usted recomendaría, ese es el NPS. Y de ahí ya te empiezan a sacar y a derivar ciertas preguntas para preguntarte respecto al ejecutivo, te resolvió, respecto. De la misma manera, empiezas tú ahí a meterle esos drivers y empiezas a entender si el cliente le fue satisfactorio o no. Y lo vuelves, ahí tú entiendes si tu cliente es promotor o detractor o puede estar en un punto neutro. El que esté en punto neutro, pues evidentemente vas a necesitar trabajarlos para pasarlos a los promotores. Y los que son detractores, pues evidentemente ahí sí te tienes que meter a echar un análisis específico por qué es detractor y por qué no está contento con esa experiencia. Entonces, esa retro que te dan los clientes y que después se van a voltear al mercado y la van a plasmar en lugares, hay que cuidarla definitivamente. Y de hecho, ese feedback, Fer, es sumamente valioso porque lo tomas y te ayuda a generar o mejoras en procesos, o entiendes si tu proceso está roto, o entiendes si tu proceso es burocrático, o entiendes si incluso tu interfaz tecnológica no está brindando la mejor experiencia. Entonces entiendes muchas cosas y ¿sabes cuál es el reto? Tomarla y accionar ágilmente. Claro. Una cosa es que te la den y la otra, que creo es la retadora, es la proceses rápidamente. ¿Qué tanto resuelves? ¿Qué tan ágil eres para hacer ese cambio? A mí me lleva a dos, de hecho ahorita que estabas elaborando me lleva a dos preguntas. Una que tiene que ver con la famosa frase de Henry Ford: si yo le hubiera dado lo que querían los clientes, le hubiera dado caballos más rápidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo separas lo que te dicen que necesita de lo que tú tecnológicamente hablando sabes que le puedes ofrecer y que le va a resolver su problema de fondo? Es muy buena tu pregunta, porque de hecho de ahí te viene, el cliente puede pedir y tener la necesidad de resolver un punto de ese journey a través de la tecnología. Pero hay momentos que esos momentos que está pidiendo puede tener cierta complejidad, en el sentido de que tu proceso interno no se lo permite. No lo permite. Uno, o porque tú no quieres cambiarlo, o dos, porque realmente hay regulaciones muy específicas que dices, esto es difícil de cambiar, o prácticamente no es posible cambiar, ¿no? Entonces, cuando recibes ese backlog, hablando ya de terminologías de transformación digital, que empiezo a sacar palabras más específicas, pero así es como lo denominamos, te dan esa retro, se convierte en ese backlog que dices,
qué puedo tomar para hacer No, desarrollos. contextualmente un backlog es una lista de temas a realizar, a resolver, etcétera, que Sí. los priorizas, en qué orden los puedes atacar. en qué ¿no? orden. Hay recursos finitos, gente finita, y entonces Exacto. vas agarrando. Lo que tienes esa capacidad, Exactamente. con el esfuerzo que debes de hacer, lo mides contra tu capacidad y empiezas entonces a priorizar. Y hablando en Agile es lo que resulta en los sprints y todo eso. Exactamente. Entonces, tú observas ese backlog y lo que yo personalmente en mi experiencia me ha tocado ver es situaciones donde sí el proceso es difícil cambiarlo por más temas de regulaciones a temas de que no queramos cambiarlo. Y hay otros temas que sí pudieras cambiar dentro de la organización, pero al intentarlo entiendes de que primero hay que arreglar el proceso adentro, el proceso análogo, hacer todo un proceso de change management, afinar todas las reglas de negocio, políticas que haya que hacer para posteriormente entrar a ese desarrollo tecnológico. Ahí de mi experiencia te puedo decir que a veces caes en esa tendencia de tratarlo de cambiar tecnológicamente y al revés, cuando ya lo tratas de implementar te das cuenta que atrás te falta todavía muchos procesos por arreglar, ¿no? Entonces es un tema de mucha reflexión, te tienes que meter mucho con los temas procesales para entender hasta qué punto sí lo puedes lograr o no lo puedes lograr. Y ya que evalúas todo eso, es el costo-beneficio, ¿no? Ves el costo-beneficio. Sí, porque a lo mejor es un proceso que te va a tardar 2 meses en resolverlo y está impactando a 5 clientes cuando tienes a uno que a lo mejor con el mismo esfuerzo le va a impactar a 1000 o a más, ¿no? Acabas de decir algo bien cierto, Fer. Puede haber esfuerzos que te impacta a 5 clientes porque las iteraciones son nada más quizás para 5 tipos de clientes y otras modificaciones, otro backlog que dices, me impacta a una base de 2000 clientes, o sea, ¿por cuál te vas, ¿no? Entonces entra en ese tipo también de análisis. Y el que acabas de decir es súper cierto y sucede, ¿eh? Sucede. Ya. La segunda, que tiene que ver con un poco con la primera, una es que te digo que necesito algo, pero la otra es cuando te digo que estoy enojado con algo. Pero ¿cómo te aseguras que lo que te dice es realmente lo que le está enojando? No sé si me logro explicar en esto. Sí. Pero es a lo mejor tuvo un momentum o se derivó de 5 veces que le falló otra cosa, le falló y dijo estoy enojado con esta. Cuando en realidad lo que le viene molestando es que cada vez que levanta un pedido tiene que hacerlo 3 veces porque se le borra, no sé, cosas así. ¿Haces algún tipo de esfuerzo como para detectar más allá de lo que te está diciendo? Mira, hay soluciones tecnológicas que te ayudan justamente a prevenir este tipo de situaciones donde se ve que la falla va a venir. Existen, evidentemente es conveniente tenerlos, utilizarlos. Y por otro lado, que te voy a decir, puedes utilizar este tipo de sistemas. El otro es, la realidad es de que el cliente inmediatamente que algo falla, inmediatamente alza la mano, avisa y dice algo está aquí está mal. E inmediatamente eso ya también depende qué tan compenetrado estés con tu cliente para que el cliente sea tu primer aliado en decir algo te está fallando. Los hay, sí sucede, y mi experiencia ha sido más que gracias a los mismos clientes, hablándote en la capacidad de las experiencias que yo he tenido, porque también decirte que si esto aplica como para que un banco diga el cliente me está avisando, no lo sé, porque son quizás dimensiones de audiencias diferentes, pero al menos en las que yo he tenido oportunidad de colaborar, los mismos clientes son colaborativos, han visto ese cobijo de buscar que ellos son la parte central de nuestro accionar y ellos mismos te alzan la mano y te dicen aguas, algo te está fallando aquí, ¿no? Fer, no sé qué tanto me puedas decir, pero ¿qué tanto
se usa continuamente la aplicación de que hemos estado hablando. O sea, es algo que falla ahorita y en 10 segundos todo el mundo se enteró. O sea, ¿qué tanta frecuencia tiene de uso la aplicación? Fíjate que lo que he aprendido mucho, Fer, es que no hay tecnología que no falle. Nuestra conceptualización es que si es tecnológico, si es digital, si es electrónico, es infalible. Y quizás esa es la percepción porque pues es dentro de la manera como es conceptualizado este tipo de soluciones, es difícil que falle. Y a lo mejor la una, dos o tres ocasiones que falle dentro de un mundo de gente que utiliza la solución, pues realmente nunca te toca vivirla. Pero la realidad es de que sí fallan. Entonces, no, me reí ahorita, Fer, porque, o sea, realmente cuando empiezas a interactuar entre lo virtual, lo físico y los diseños de las personas y todo eso, realmente es un sistema caótico, pero caótico bajo la teoría del caos, en realidad, que son sistemas complejos. O sea, la tecnología, el software falla casi nunca. El problema es que el diseño no tiene todas las condiciones, ¿no? Todos los escenarios. Exacto. Todos los Segundo, hay interacciones humanas, hay interacciones físicas que te generan desgastes y todo. Entonces, no hay tecnología que tarde que temprano no vaya a fallar. No. O sea, eso es un hecho. Totalmente. Entonces, eso es lo primero que uno debe de entender. Y cuando sucede este tipo de fallas, lo que realmente necesitas hacer es inmediatamente planes buscar, de contingencia, ¿no? Metes tus planes de contingencia inmediatamente, apoyas a los clientes que se pudieran estar viendo afectados y pues tienes siempre ese equipo de soporte que inmediatamente tienen que entrar a ver y a revisar qué es lo que hay que ajustar. Y lo que pasa siempre en esta experiencia digital, lo que te puedo decir es, siempre, por ejemplo, vienen las actualizaciones, Fer. Cada X periodo se meten actualizaciones, quizás no en el sentido que el cliente perciba que es una actualización para él, porque quizás no cambia nada, pero hay detrás cosas que se tienen que actualizar. Estás pasando de lo análogo a lo automatizado, ¿no? Y cuando metes esas actualizaciones, hay ocasiones que algo pudiera fallar y te puede tocar en ocasiones decir, hay que echar para atrás la actualización porque simplemente la actualización no deja estable la herramienta y hay que volver a ver qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, este tema de la tecnología dentro de la transformación digital es un tema que día a día estás atento a revisar que la tecnología esté estable. No. O sea, mi objetivo es transmitirle a quienes vean este podcast que no creamos porque compramos una solución, sea CRM o algún profesional te ha apoyado a generar tu aplicación para poder tenerse a contacto con los clientes y esa aplicación, listo, ahí va a estar y nunca va a fallar. Es una mentira. O sea, tienes que tener, si te subes a este barco de la transformación digital haciendo uso de la tecnología, tienes que estar siempre viendo y sucediendo a ver qué sucede con esa tecnología. La tecnología no es infalible. Sí, viendo que evolucione, que sí, se adapte, exactamente, etcétera. Break. Regresamos, Fer. Me encantaría que me platicaras cuántos años tienen ya ustedes en este tema de la experiencia de usuario, el mapeo del usuario, etcétera. ¿Cuánto tiempo tienen? Ya debemos de tener unos 6 años, estimo yo más o menos, que estamos dentro de esta visión de dar la centricidad al cliente, de entender al cliente, de trazar ese journey, que hace un rato lo platicábamos, que incluso, fíjate, ahorita se me hace interesante mencionar que ese journey quizás el de hace 6 años con el que es hoy, ya cambió. Claro, y eso me encantaría, o sea, yo supongo y entiendo que ustedes tuvieron una evolución
de lo que empezaron a lo que tienen ahora, seguramente ya están 5 pisos arriba, ¿no? Pero hay que empezar. Platícanos un poco cómo empezaron, qué problemas tuvieron y cómo se resolvieron, que eso es lo que me encantaría que la gente se lleve, ¿no? Me ganaste porque te iba a decir, si empezamos, estamos 5 pisos arriba y cuando volteamos a ver todavía vemos que faltan 20 pisos, porque la realidad es de que si hacemos una comparativa de empresas muy enfocadas y centradas en el cliente y la que todos conocemos evidentemente que es Amazon, y si te empiezas a medir contra Amazon qué tipo de acciones realiza, pues ahí te das cuenta hacia dónde ir, ¿no? Ese es como el punto aspiracional. Pues fíjate que, insisto, se empezó Yo creo que lo primero, Fer, y es lo esencial para iniciar este proceso, es que el objetivo se entienda y que realmente se desee. ¿Dónde se crea ese objetivo, ese deseo de ir hacia allá? Pues creo yo, en mi experiencia, en este caso en el top management se da y se dice, oye, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Cómo debemos evolucionar? ¿Cómo nos vemos en ese plan estratégico de aquí a 5 o 10 años? Y ahí es cuando entonces empieza a entrar este objetivo dentro de quizás muchos más, ¿no? Donde dice, debemos de darle la centricidad al cliente y darle su lugar. A ver, perdón que te interrumpa. Acabas de tocar varios temas que para mí son importantes. Uno, nace de arriba hacia abajo. ¿Qué pasa cuando a la gente en medio se le ocurre algo o la gente abajo se le ocurre algo? ¿Cómo empujar para que suceda? O sea, ¿se puede? Se puede, y yo creo ahí, Fer, depende mucho de la organización. Entiendo que al final hay que convencer a la gente arriba, sí. Pero yo creo que depende mucho de la organización que tan abierta esté y tenga quizás esos esquemas de innovación donde tenga la disponibilidad de escuchar a sus colaboradores. Si no existe ese drive también dentro de la organización, yo creo que es difícil. O sea, debe de haber esa disponibilidad. Y ahí yo lo que recomiendo es que el top management de las empresas, no importa el tamaño que tenga, meta a gente fresca. Y no estoy diciendo solamente gente joven, gente fresca que le guste estos temas, que le entre, ¿no? Sí. Hoy estaba yo escuchando un podcast interesante y lo que decían, de repente tenemos que esperar a que la gente que está arriba dicte. No. O sea, se vaya y llegue el joven, que el joven sí le entra, para ¿no? Generar, para hacer el cambio generacional. Y entonces yo creo que eso no debiera, o sea, sobre todo en un Nuevo León que somos tan activos, tan interesados en evolucionar, hay que buscar alternativas de cómo te mezclas con esta gente que tiene ganas de romperla toda, ¿no? Y eso creo que es lo que puede ayudar a romper estas. Sí, definitivo. Entonces, yo creo que ese es el punto de partida, Fer. Si no permea y no aunque empiece por abajo, en medio, pues tiene que llegar al top. Porque si no va a jalar. Creo yo, si no, claro. no va a funcionar. Sobre todo porque son cambios muy profundos, ¿no? Es que transformas, mueves, o sea, mueve una organización, sea el tamaño que sea, pero es moverla, es desplazarla a toda y cambiarle el rumbo, ¿no? Entonces, creo que ese es el primer punto. Y posterior a ello, una vez que se define esa visión, evidentemente es cómo abordo. ¿Y ahora qué hago? Ok, ya dijeron, la visión es, vamos para allá, ¿no? ¿Y ahora cómo lo abordo? Yo creo, ahí de la experiencia que puedo yo compartirles a todos ustedes es, evidentemente debe de entrar gente, como ahorita tú lo mencionas, gente fresca que quizás si no está en la organización, hay que traerla a la organización y que traiga ya un know-how de cómo empezar a abordar este tipo de situaciones. Por lo menos hambre, inquietud, ¿no? O sea, y mira, y ahí quizás entra la parte interesante ¿qué tal si dentro de la organización se encuentra esa parte, algunos colaboradores que pudieran ser esos catalizadores? Que también, seamos honestos, siempre los hay, siempre hay el inquieto que anda buscando hacer algo diferente, ¿no? Entonces, es visión. Punto 2, yo vería entonces definir quién es el que va a ejecutar esa visión y entonces empoderar a esa persona que va a ser el encargado de
ejecutar esa visión. Y ya de ahí vamos a pasar a un tema más de táctico, porque ahorita es un tema muy estratégico, ¿no? Esos dos puntos. Ya que estás ahí, Fer, yo pensaría que es más un tema de empezarte a acercar a tu cliente, focus group, entrevistas, workshop con ellos, entenderlos, empezar a platicar, empezar a dibujar tu customer journey. Yo creo que ahí eso es algo interesante y que todos debemos de entender que también para continuar este proceso, si tú no entiendes cuál es ese customer journey, y quizás a lo mejor ahí sí me atrevo a decir que nos pudimos haber medio equivocado a veces trazando el customer journey, porque ¿sabes cuál es el error más frecuente? Lo empiezas a trazar desde adentro. Es decir, tú como organización... Sí, no, yo conozco al cliente, yo sé lo que necesita. No, mira, mi cliente viene, cuando me contacta, le contesto el teléfono, y cuando después necesita hacer esto, es así. Y cuando ves el customer journey, dices, tú estás jalando re bien entonces. O sea, no entiendo qué es lo que está pasando. Y ese es un error bien frecuente. ¿Qué debes de hacer? Buscar trazar tu customer journey. O sea, realmente ponerte en los zapatos del cliente. Que tú te pongas en los zapatos del cliente, pero no vas a dejar de tener ese sesgo que eres parte de la organización. Tienes que ir con el cliente y preguntarle a él y encontrarte con todos esos hallazgos que ellos te digan diciendo, ¿sabes qué? Tú puedes quizás cacarear, decir, no hombre, es que te mando las facturas cada X periodo, etcétera, y ahí tienes tus documentos que necesitas. Y vas con el cliente y dices, es que es un martirio pedirte las facturas. ¿Cómo? Pues yo te las mando. Pues sí, pero me las mandas cada X periodo cuando yo necesito normalmente cada 3 días hacer corte de mi corte administrativo. O sea, ¿cuándo te has volteado a preguntarme realmente cuál es mi necesidad de cómo recibir mis documentos? Perdón que te siga interrumpiendo, Fer, pero aquí me lleva a otra cosa que dijiste hace rato, el plan de 5 a 10 años. Yo creo que esos planes de 5 a 10 años tienen que ser de muy alto nivel, porque en el día a día las cosas cambian, ¿no? Y estabas hablando de agilidad y estabas hablando de muchas otras cosas. ¿Qué tanto te ha tocado que te digan, es que es por acá? Y que de repente vayas con el cliente y digas, no, eso no, es por acá. O sea, estamos perdiendo este camino. O sea, ¿qué tanto sucede eso y cómo crees que las empresas deben de abordarlo? Sucede, sí sucede. Me voy a ligarlo con esto que te venía yo platicando, porque uno causa y tiene tendencia a pensar que lo que uno le está ofreciendo al cliente y cómo resuelves los problemas del cliente con tus procesos funcionan de manera adecuada. En verdad que es bien común ese error. Y el hablar con el cliente, o sea, si yo te dijera cuál es la acción específica como para poder arreglar este tipo de tema, es como tú y yo estamos aquí. Tú eres el cliente, yo soy el proveedor, me siento contigo y platico. That's it. O sea, así de simple, ir a platicar. Sí, y es que realmente esos tiempos en el que yo vendo el producto como yo quiera, si lo quieres, y si no, pues no tienes a nadie más que comprarle, ¿no? Entonces, le tienes que acercarte al cliente, entenderlo y adaptarte, porque si no, alguien viene y te va a quitar el mercado, ¿no? Mira, y ahí vas a otra variable, otra arista, que es ¿quién te lo puede venir a quitar? Y quizás más, si tu producto es equiparable, que el proveedor A lo hace y el proveedor B también lo hace, ¿a quién le vas a comprar? Oye, te vas a meter en un tema, pues yo te lo vendo a 10 pesos, yo te lo vendo a 9, y entonces yo a 8, yo a 7, y empieza entonces la competencia de desgaste de precio. Pues no. ¿Qué debes de hacer entonces para buscar que a ti te elija? Pues evidentemente darle, una experiencia como cliente, y 2, una oferta de valor que no recaiga simplemente sobre el tema del producto. Sí, que no sea un commodity. No sea un commodity. ¿Sí? Yo te estoy dando un servicio integral que consta de... Y ahí viene una terminología que un jefe hace mucho tiempo de él la tomé, que decía, sube las barreras de salida. ¿Cómo? O sea, si
la organización está compitiendo en un tema como un commodity, pues para que no se te vaya con otro competidor, sube las barreras de salida. Y yo, le digo, ¿a qué te refieres con barreras de salida? O sea, ¿qué más puedes generar de valor al cliente como para que diga, ¿para qué batallo en irme a otro lado? A ver, que me empiecen a entender si aquí me ofrecen, no simplemente el producto, que vamos a etiquetarlo como commodity, sí, me ofrecen A, B, C, D, una serie de servicios y atenciones. Todo este tema. Que al final, Fer, eso sobre donde también vuelve a caer, o sea, todo cae sobre lo mismo, que es, pues, ofrecer una experiencia superior, una experiencia diferenciadora, una experiencia única, donde hay perfectamente estudios y se pueden buscar, ahorita no recuerdo algún nombre de alguno, pero está dicho y comprobado que independientemente del precio que tú le puedas otorgar a tu cliente, independientemente que sea un commodity, pero si le brindas una mejor experiencia superior, y yo creo que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, o sea, no me importa, está bien, lo pago, pero me estás ofreciendo una experiencia diferente, va. Solo el hecho de que llegues y te sonrían o te dicen hola Fer, ya está. Ya, totalmente. Me conoces, eso. O sea, me conoces, claro. Exactamente. Entonces, déjame ver si repaso. Sí, puntos, vamos, déjame ver si repaso puntos. Escucha a tu cliente, convence al top management, o sea, que la idea esté comprada hacia arriba. Y está dispuesto a pivotear o a cambiar en base a lo que aprendas. O sea, no lo sabes todo. Tienes que escuchar a tu cliente para que en base a eso le des un servicio, ¿no? Correcto. Hay un tema que lo voy a poner en la mesa. Es algo que he estado aprendiendo en estos últimos meses, que es el Behavioral Economics. No sé si lo has oído hablar. Es esta platícame. tendencia en donde dicen que o sea, nosotros como humanos somos irracionales y hay formas en el que motivas a la gente para que vaya hacia ciertos caminos, ¿no? Por ejemplo, la forma en la que tú pones una lista de votantes, de candidatos en una votación, puede influir en la decisión que tomas. ¿Qué otra cosa? El que te ponga 3 opciones en vez de 2 y una te ponga una opción totalmente irracional, pero comparada con la que me interesa, te ayuda a que vayas hacia allá, ¿no? Ese tipo de cosas. Y no tiene que, o sea, no tiene que ver con el paternalismo democrático, que es la gente decide, pero lo vas cuidando en su decisión. Sí. Ese es el objetivo, que no es una manipulación, es un cómo nos apoyamos para que la gente vaya hacia donde queremos que vaya. Correcto. ¿Ustedes han desarrollado este concepto o todavía no lo tienen presente? Creo yo que no, fíjate. O sea, dentro de mi alcance, visión, creo yo no. O sea, lo que nosotros buscamos es, como la conversación la hemos tenido ahora, ¿no? La experiencia en nuestros clientes sea la que define y denomine, que decida quedarse. No sé si más o menos pudiera alinearse, por ejemplo, esta conceptualización que tú me dices, porque la realidad es, ahorita te hablaba como tipo barreras de salida, generar valor. Yo creo que si la organización donde colaboras genera estos conceptos, pues el cliente va a permanecer ahí. Siento que quizás se alinea más o menos también ahorita a lo que tú comentas, que tiene ¿no? que ver porque con temas de satisfacción de cliente. Sí, porque antes las barreras de salida era, así te voy a dar ese precio si me firmas un contrato de que me tienes que comprar un año. Y ahorita las barreras de salida son, me voy a asegurar que te conozco, te voy a tratar bien, te voy a dar elementos de que vayas acumulando puntos, promociones, etcétera. Exacto. Y eso se convierten en barreras de salida, pero de satisfacción, no barreras de salida de
te tengo atrapado. Atrapado, Eso. es correcto. Pero yo creo se puede más o menos alinear. No sé, o sea, nunca lo he visto o lo he entendido yo bajo insisto, concepto que tú me dices, pero creo que quizás en algún momento vamos a estudiarlo y vamos a ver. Está muy padre, o sea, es algo muy interesante. De hecho, hoy estaba viendo un ejemplo en el que decían, te pongo de un periódico, te pongo 3 opciones, ¿no? La opción digital de 20 pesos, la opción impresa de 100 pesos y la opción impresa más digital de 100 pesos. Uh-huh. Entonces, si tú no tuvieras la opción de en medio, que es como la de enganche, esa no me interesa que la compres, la estoy poniendo ahí para que te empuje a que compres la premium, ¿no? Ajá. Ese tipo de cosas son las que al final estás agregando el valor, nada más estás viendo que te lleve, en vez de que solamente compre el servicio normal, que te compre el servicio plus, ¿no? O sea, es eso, pero al final tú le vas a dar el servicio plus. Sí, mira, te escucho y me pones a pensar, o sea, quizás no cuántos servicios uno tiene esa interacción y ve ese tipo de dinámicas. Ahorita me estás haciendo caer en esa te digo, Fer, luego nos vamos a investigar y a platicar de ese tema. Me gustaría que regresáramos a cómo evolucionaron ustedes en el poner atención a la experiencia del usuario. ¿Qué le dirías a la gente que de lo que tú aprendiste, de lo que ustedes aprendieron, qué son los retos con los que se enfrentaron y cómo los resolvieron? Pues mira, yo creo que lo que te puedo platicar de mi experiencia en lo que a mí me corresponde. El que los procesos internos contra la experiencia que el cliente está diciendo no están alineados. Y tienes que hacer muchos cambios de reglas de negocio, cambios, no políticas, reglas de negocio, los modos como se venían. Sacudes el status quo. Sí. Yo siempre lo he hecho así, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué voy a hacerlo así si toda la vida así le hemos vendido? Eso te iba a decir, o sea, el que le muevas la manera como por años un individuo ha venido haciendo el proceso y que por ende eso hace pensar que es la manera correcta y no hay otra manera de hacerlo porque llevo tantos 20 años haciéndolo así y nunca se ha cambiado y ahora me vienen a decir que hay que modificarlo. Creo que ese ha sido el primer punto que te encuentras en el momento de uno, que vas y escuchas al cliente a partir de que quieres darle esa importancia de centricidad al cliente. Y 2, por ende, dices, quiero darle una mejor experiencia. ¿Y qué necesito hacer? Pues transformarme digitalmente, quizás meter temas de tecnología. Y entonces te voy platicando así como que las derivadas. Y entre ellas, la quinta derivada, dices, bueno, pues resulta que esta regla de negocio o este proceso que quizás esta área ha venido por haciendo 15, 20, 30 años, o sea, resulta que ya no va acorde a lo que es hoy la realidad. No permite escalar, genera insatisfacción, o sea, una serie de cosas. Burocrático, ¿no? Entonces, esa fue una primera enseñanza que tuvimos, que había que cambiar. Y si entras en esta tendencia, es lo primerito que tienes que aceptar. O sea, que vas a tener que cambiar todo, tu manera como vienes haciendo las cosas. O sea, fíjate que hace poquito mi hijo me estaba preguntando. Y un ejemplo tan sencillo. Yo creo que los voicemail de que dejabas mensaje por el teléfono, ¿recuerdas? Porque ahorita si prendes el teléfono y llega la señal y dice, tienes un voicemail. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que... No, yo ni sé cómo accederlo. Que chequé esto, pero yo te creo, a lo mejor unos 5, 6, 7 años, era habitual decir, bueno, mira, me dejó un mensaje. Ok, sí, ahorita le marco, ¿no? Oiga, yo al menos yo ya no lo hago. ¿Por qué? Porque ya se evolucionó. Ahora el mensajito que antes le dejabas por voz, ahora se lo mandas por WhatsApp, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de situaciones tan sencillas donde te das cuenta que... Ahora, esto yo te lo estoy diciendo quizás de 7 años para acá.
Y cuando en una organización quizás el proceso lo vienen haciendo así desde hace 30 años, al día de hoy, dime, de hace 30 años al día de hoy, ¿cómo no el proceso ya debe haber cambiado? Si te hablo que ya en temas, en delays de meses, hay cosas que las cambias porque simplemente la tecnología ya te dio la vuelta, ¿no? Pero lo importante, resaltando lo que hablamos hace rato, es experimentalo, a lo mejor hasta en análogo antes de ver si la teoría aplica, ¿no? Totalmente, ¿no? Ustedes tienen una pieza muy valiosa en sus manos. Cuando empiezas a tener mucha interacción con el cliente digital y todo, está el working knowledge que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, puedes tener un feedback inmediato. ¿Ustedes están usando ese feedback para creación de nuevos productos y servicios alrededor de lo que hacen? Sí, nuestros clientes, los clientes y en cualquier plataforma, en algún lugar siempre hay temas de feedback. Se tiene, se toma, y como te comentaba, ¿no? El backlog, el famoso backlog, se integra y se hace todo este proceso. Pero no solamente para ti en lo digital, sino también para productos y servicios directos de los que proporciona Cemex. Pues fíjate que yo me enfoco en los temas de la plataforma y cambios. Esto que tú me comentas pudiera ser quizás, no sé exactamente quién lo pudiera estar tomando, pero pues evidentemente yo creo que toda organización siempre está atento a decir qué es lo que hay que hacer nuevo, ¿no? Que hay que cambiar. Sí, no, y es que hace rato que estabas platicando entre cómo te diferencias cuando tienes el mismo producto A y B, que son, no sé, las mismas características y todo. Pero el reto que tenemos ahora con tanta tecnología y con tanta innovación es que a veces llega un producto que no tiene que ver nada con lo que tú estás haciendo hoy, totalmente innovador, y te hace a un lado, ¿no? Sí, voy a hablar un poquito hacia el pasado, que ya ustedes ya lo enfrentaron, pero tú decías antes, no, pues yo lo que necesito hacer es una pared. Y viene el tabla roca. Y es una competencia que a lo mejor no la veías venir. O, no, pues es que yo lo que hago es vaciado de techos. Y viene el hielo seco, que al final te da un techo más liviano, más consistente. No sé, o sea, ese tipo de cosas también es un reto que hay que estar pendiente y que estar cuidando, definitivos, ¿no? Porque, y fíjate, y más hoy con todas las herramientas tecnológicas que hay, es esos tipos de competencia a cualquier organización le van a llegar, o ya a muchos ya les llegaron. ¿Y sabes cuál es lo más curioso? Que llegan de competidores que quizás en el pasado, como tú decías, no los tomabas en cuenta. No los veías, eran muy pequeños. Son pequeños, y dices, ¿qué me va a poder hacer a mí como organización? Y creo que hoy la posibilidad de la tecnología los potencializa enormemente, y aquel que quizás es pequeño, pero con apoyo de tecnología, se vuelve un competidor muy, muy, muy retador. Claro, o sea, creo que ya no hay nadie pequeño hoy en día con todos los beneficios tecnológicos que tenemos. Fer, muy interesante la plática. Creo que podremos hablar de miles de temas, pero me gustaría dos cuestiones. Una, hace rato hablabas que estábamos en el 5º piso, pero todavía faltan otros 20 hacia arriba. ¿Qué es lo que ves dentro de lo que tú haces hacia el futuro de transformación, de Customer Journey? ¿Qué es lo que crees que ya lo ves, pero todavía no has llegado ahí? Fíjate que yo creo, para mí, Fer, mira, si hablamos en situación tecnológica, yo creo que el siempre estar capacitado y con las habilidades necesarias para la evolución digital, integrarla dentro de
de ti mismo, ¿no? Creo que ese es un primer punto. O sea, hoy a mí me llegan un sinfín de invitaciones por LinkedIn donde me dicen, te quiero mostrar mi solución respecto a TAS, te quiero mostrar mi solución respecto a TAS. Y, o sea, me doy cuenta cuántas cosas se están desarrollando, y el estar atento para ver y entender de todo lo que pudieras tomar para potencializar tu propio negocio, creo que ese es el primer punto, y eso es algo, un reto para adelante. 2, yo creo que la parte de la gente sigue siendo preponderante, y más en el sentido de según el tamaño de la organización. Si hablamos de una organización grande, aún faltaría poder permear hacia todos los miembros de una organización, si en este caso hablando grande, pues la importancia de que el cliente esté en el centro. Yo creo que ese es un camino todavía largo, no que sea imposible, pero si nosotros llevamos tema de unos 5 o 6 años, hemos avanzado mucho, pero creo que en el tema cultural todavía hay oportunidad, hay que trabajar. Creo que prácticamente yo te puedo decir que toda la organización está perfectamente enganchada en la cultura de experiencia del cliente, pero a lo mejor como que hay que crear más habilidades, ¿no? Como te enseñan a andar en bici. Y dices, bueno, pues ya ando en bici y puedo pedalear y voy hacia adelante. Pero siempre, por ejemplo, con mi hijo salgo a andar en bici y listo, ya lo hacemos, va, suelta el manubrio. Y a ver, o sea, es la misma acción de andar en bici, pero tienes que ir desarrollando más habilidades, en qué otras formas puedes andar en bici, ¿no? Entonces yo creo que todavía esta es la parte que falta, ¿no? Desarrollar más habilidades en ese sentido. Bueno, Fer, muchas gracias. La verdad es que disfruté mucho la plática. Creo que en algunos meses podemos hablar otra vez, a ver qué otras cosas has aprendido, qué podemos darle a las personas, etcétera. Te agradezco mucho tu tiempo, lo disfruté mucho, aprendí mucho y muchas gracias. Fer, y bueno, gracias a ti y sigamos platicando. Claro que sí. Muchas gracias.